Entonces vamos a iniciar con la unidad de recta. En esta unidad sobre recta, bueno, primero nos habla de algunas cosas que no son precisamente de una recta, como la distancia entre dos puntos, punto medio. Tienen que ver pues también con geometría analítica, que la geometría analítica pues es el estudio de la geometría, pero relacionándola con el álgebra. O sea, a través de pues, fórmulas que involucran a X y a Y. Entonces, antes de iniciar con esta parte, pues vamos a recordar así rápidamente que pues, tienes dos ejes en el plano. Este de acá es el eje X y el de acá el eje Y. Bueno, las cosas que escribamos aquí sobre ejercicios, pues igual para que ustedes no tengan que estar copiando las figuras o preocupándose por eso, pues se les va a compartir después de la clase estos ejercicios. Entonces aquí hay que tener presente pues que este es el eje X, el horizontal, el Y es el vertical, ¿no? Que este eje X pues le llamamos el eje de las ordenadas, ¿no? Y el eje Y pues es el eje de las abscisas. Entonces en algunos problemas pues nos va a hacer referencia a esos dos, abscisa y ordenada. Entonces hay que tener ahí presente cuál es cuál. Entonces con respecto a distancia entre dos puntos, pues tienes ahí, digamos, puntos que les vamos a poner x1, y1, x2, y2. Siempre vamos a estar usando esta notación. Y entonces para calcular la distancia entre dos puntos, pues hay que sacar una raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada tenemos x2 menos x1, o sea, restar las coordenadas de x al cuadrado, más, pues lo mismo con y, ¿no? Y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí, pues, para este ejemplo, tienes estos dos puntos y hay que calcular su distancia. Entonces, aquí como pequeño repaso nada más de esto de la localización de puntos, pues no es necesario hacerlo para calcular la distancia, pues basta con que ocupes la fórmula, pero pues vamos a ubicar estos puntos. O sea, el punto 2,3 estaría aquí, me muevo 2 en X y 3 en Y el menos 1, 7, pues sería menos 1 en X y subo 7. Entonces estaría, este es el punto A, el punto B quedaría por acá. Y la distancia que estamos calculando, bueno, que vamos a calcular, sería esto. O sea, lo que mide este segmento. Esa es la distancia D. Entonces vamos a aplicar, pues en este caso, directamente nuestra fórmula. Tendrías que la distancia es raíz de, pues si quieres enumerar, ahí poner x1, y1, pues a veces te puede ayudar. Este es x2, y2. Pero pues yo creo que es más sencillo hacerlo directamente. O sea, no pensando tanto en tal cual quién es x2, quién es x1, sino en que tengo que restar las x primero, o sea, este, restarle este, el segundo menos el primero, entonces ahí sería menos 1 menos 2 al cuadrado, más, y ahora hago lo mismo con las y, o sea, al 7 le quito el 3, ¿no? Entonces aquí, pues primero hay que hacer la operación de adentro, menos 1 menos 2 es menos 3, al cuadrado pues te va a dar 9, y el otro es 7 menos 3, que son 4. Entonces, el primero pues decía que es 9, el segundo como es 4 al cuadrado son 16, o sea, te queda raíz de 25, que esto es 5. Entonces, esa es la distancia entre estos dos puntos. Digo, lo de la gráfica no es necesario hacerlo, porque nada más estamos ocupando la fórmula, pero pues en este caso lo pusimos para recordar cómo localizo estos puntos A y B. De este ejemplo, ¿tienen alguna pregunta?
No. Bueno, otra fórmula así muy simple es la del punto medio. Oiga, profesor, disculpe la interrupción. ¿Le podría poner otra vez atrás nada más para tomarle captura rápido, por favor? Ajá, a ver, vamos a ponerlo aquí así. Ya, profesor, gracias. Entonces, para punto medio, pues nuevamente nos estamos fijando en dos puntos x1, y1, x2, y2. Y la fórmula para punto medio, pues va a ser sacar como el promedio de las coordenadas. O sea, tengo que sumar otra vez las x, ahora sumar, divido el resultado entre 2 y hago lo mismo con las y. Entonces puedo ponerlo así o por separado, digamos que hago la operación con las x, hago lo del promedio de las y, entonces este va a ser la primera coordenada y este la segunda. Entonces vamos a poner igual un ejemplo. Digamos que aquí le voy a llamar P menos 3,5 y Q es menos 10, menos 1. Entonces, si quiero calcular el punto medio, pues lo puedo poner todo junto. Decía, primero aquí son las x, tengo que sumar menos 3 y menos 10. Y el resultado entre 2. O bueno, aquí vamos a ponerlo por separado. Digamos, este es x. Y con y ponemos algo similar. Sería el 5 con el menos 1. Entonces, aquí dice más. Que sea más, pues significa que no tengo que cambiar el signo. O sea, le puedo poner más menos 1 o directamente así, menos 1. Entonces pongo menos 3 y menos 10 en el primero y 5 y menos 1 en el segundo. Entonces para el primero me va a quedar menos 13 entre 2, que ya dependiendo del resultado, si viene fracción o decimal, es que tengo que hacer la división. Bueno, pero si divido 13 entre 2 es 6,5. Aquí abajo me quedarían 4 entre 2, que es 2. O sea, quiere decir que el punto medio es menos 6,5, que es lo que me quedó en las x, y 2, que fue lo de la y. Y eso es todo lo que tendría que hacer para encontrar el punto medio de estos dos puntos, ¿no? El punto medio, pues como se visualiza, digamos, es que tú tienes el punto P en algún lado, Q en otro, y entonces el punto medio, pues queda justo aquí a la mitad, ¿no? Ahí es donde estaría el punto medio. Entonces, igual aquí, si quieren tomar captura o tienen alguna pregunta, me dicen. Y ahorita continuamos con otros ejemplos de esta parte. Entonces vamos a revisar este de aquí. Lo que puede suceder cuando me piden calcular distancia entre puntos, pues es que tenga que simplificar radicales. O sea, vamos a ver qué pasa en este ejemplo. Igual tengo que calcular distancia entre puntos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí la distancia es una raíz cuadrada. Voy a poner la fórmula nada más para, por si todavía no la recordamos, ¿sí?
Entonces, en distancia estoy restando coordenadas y elevo al cuadrado. Si aplico esto aquí, pues el x2 es, bueno, x2 y y2 tienen que ver con el segundo punto. Entonces, en este caso, para las x, es este y este. Entonces voy a restar el 1 menos menos 2. Aquí como va a pasar que hay muchas fórmulas donde hay resta, pues en lugar de estar escribiendo así 1 menos menos 2, pues yo te recomiendo que siempre que tengas que poner menos menos, ya mejor directamente le cambies el signo y le pongas 1 más 2. Entonces ahorita vamos a escribirlo así completo, pero pues te recomiendo que este paso de aquí en medio no lo hagas. Y con las y's tengo que restar 6 menos 3. Entonces, bueno, ya voy a poner esto por lo pronto así. ¿Qué es lo que me queda aquí? Bueno, de adentro es 3 al cuadrado y 3 al cuadrado otra vez. Igual que siempre, pues entre menos pasos escribas, mucho mejor. 3 al cuadrado es 9, más otra vez 9. Y entonces aquí te queda raíz de 18. Aquí es donde te digo que, pues si buscas raíz de 18 no lo vas a encontrar, porque tienes que simplificar este radical. Como simplificamos esto, pues esto puedes escribir 9 por 2. Y entonces al 9 sí le puedes sacar raíz, que es 3. Y el 2 se queda así, con su raíz. Entonces aquí estamos cambiando este 9, bueno, raíz de 9 por el 3. Y entonces esta opción pues sí la encontramos, 3 por raíz de 2. Entonces muchas veces con distancia entre dos puntos, pues puede pasar que en lugar de que venga una opción así, hay que simplificar el radical que nos quedó. O también, pues en ocasiones, como el ejemplo que vimos antes, si te queda raíz exacta y entonces el resultado es un entero. Entonces, si tienen alguna pregunta, pasamos al siguiente. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entonces, es un par más, solamente ya antes de revisar lo de recta, que eso lo vamos a hacer en el pizarrón y ahorita regresamos a ver ejercicios aquí. Entonces, aquí te pide punto medio, ¿no? Entonces, acuérdate que punto medio tienes que promediar las coordenadas, o sea, las x y las y. Entonces, para x pones el 5 y el 17 con los signos que tienen entre 2. Con y haces lo mismo, o sea, 9, el otro es negativo, entonces lo dejas así como menos 15 entre 2 y haces la operación. Entonces, aquí nos quedan 22 entre 2, que son 11. 9 menos 15 es menos 6, entre 2 es menos 3. Y entonces el punto medio pues tiene que ser 11, menos 3. Bueno, aquí está ya. Entonces, estos ejercicios, si te vienen calcular distancia entre puntos, punto medio, pues son de los que tienes que tener bien sí o sí. Ahora, este acá nos dice, el lado AC del triángulo que se muestra en la figura mide. Entonces, AC es este lado de acá. Cuando me están pidiendo la longitud de un lado ahí en un triángulo, cualquier figura, aunque aquí generalmente pues es en triángulos los que te ponen, pues esta longitud es la distancia entre el punto A y C.
Entonces tengo dos maneras de hacerlo. La primera pues sería con mi fórmula de distancia entre dos puntos. Entonces para el punto C, por ejemplo, pues aquí puedes ver que sus coordenadas son 1,3, que es 1 en X y 3 en Y, ¿no? Y para el punto A, este tiene coordenadas -2, -1. O sea, primero es la X y luego la Y. Y entonces este lado AC, su longitud, o lo que mide, pues lo calculo así con la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿no? Entonces primero resto las X. Digamos, este es el 2 y este es el 1. Entonces, bueno, aquí sí le voy a poner nada más para... Tú Pero no puedes escoger, importa el es orden, lo ¿verdad? que les, ajá, es lo que les iba a decir, que tú puedes escoger quién es el 1 y quién es el... Ay, aquí le puse 2, pero este es... Ajá. ¿Quién es el punto 1 y quién es el punto 2? O sea, si lo haces al revés te va a quedar el mismo resultado. ¿Por qué razón? Pues porque se va a elevar al cuadrado y entonces ahí el signo, digamos, se va a perder. Entonces tú puedes ver qué pasa si, por ejemplo, lo pones al revés, ¿no? Entonces con X ponemos 1 menos menos 2, o sea, 1 más 2. Y con Y vamos a poner 3 menos menos 1, o sea, 3 más 1. Entonces nos queda 1 más 2 es 3, al cuadrado 9, ¿no? Aquí para ya no poner tanto. Igual, en este primero sumas 3 más 1, 4, al cuadrado 16. Bueno, lo voy a poner aquí al lado. Era 3 y 4, ¿no? Y entonces esto te queda raíz de 25, o sea, 5. De hecho, aquí vamos a ver, pues si lo hubiera hecho al revés, ¿qué pasa? ¿No? Si yo lo hago al revés, o sea que para mí este sea el punto 2 y este el 1, ahora restaría menos 2 menos 1. Entonces pondremos así, menos 2 menos 1 al cuadrado. Y luego para el otro, este dijimos que es el punto 2, o sea, menos 1 menos 3, ¿no? Entonces si lo pongo así, en el primer paréntesis me queda menos 2 menos 1, o sea, menos 3. Y en el otro va a ser menos 4. O sea, lo que les decía de que si lo haces en orden opuesto, te quedan los mismos números pero con signo contrario. Nada más que como vas a elevar al cuadrado, pues el signo ya desaparece. Te queda 9 y 16 otra vez. Y ya llegas al mismo resultado, ¿no? Entonces sí, no importa en qué orden lo hagas. Y en todas las, bueno, en las otras fórmulas donde aparezcan así x1, y, x1, y1, x2, y2, pues tú eliges quién es el 1 y quién es el 2, ¿no? O sea, en punto medio, pues también no pasa nada si los intercambias. O en la pendiente en un momento que veamos eso. Bueno, esa es una manera en que lo puedo hacer, este tipo de problemas, con poniendo las coordenadas y aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Déjenme quitar nada más estas líneas. Pues sería como completando un triángulo. O sea, si a mí me dan esta gráfica, yo puedo trazar aquí, trazar acá, y tengo un triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide este lado?
pues voy desde -1 hasta 3, o sea, 1, 2, 3 y 4. Entonces, este lado mide 4. Este de acá de abajo es 1, 2 y 3. Son los dos catetos. Y entonces, si utilizo teorema de Pitágoras, pues ahí lo que tendría es, bueno, o también directamente, si te acuerdas del triángulo que les dije que es el que siempre aparece en muchos ejercicios, el de 3, 4, 5. Entonces este ya tendría que ser 5, que es que pusimos, pero con teorema de Pitágoras, pues lo que estoy calculando es la hipotenusa. Y la hipotenusa pues se calcula con 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y ya pues es lo mismo que antes, ¿no? 9 más 16, que es 25, y raíz de 25 es 5. Entonces esas son las maneras en que puedo hacer esto de, bueno, este tipo de problemas, ¿no? Si es el lado de un triángulo o un segmento que me dan ahí, pues es distancia entre dos puntos. O puedo poner aquí la figura y hacer teorema de Pitágoras. ¿Tienen alguna otra pregunta de este ejemplo? No, Entonces profesor. vamos a revisar algo sobre recta aquí en el pizarrón y ahorita regresamos a ver ejercicios en esta parte. Entonces, para recta, ¿qué podemos decir? Bueno, las rectas están determinadas en el plano por solamente dos puntos. O sea, si a ti te dan dos puntos por donde este es P y Q, por donde pasa una recta, con eso pues ya puedes saber qué recta es, que solamente hay una recta que pasa por estos dos puntos o por los dos puntos que tú pongas. Entonces vamos a revisar pues qué fórmulas necesito para calcular ecuación de una recta. Las principales, cuando tengo la pendiente, de una recta que pasa por otra vez x1, y1 y x2, y2. Entonces todo el tiempo va a estar apareciendo estos, ¿no? En el caso de las rectas. La pendiente, como la calculo, es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Nuevamente aquí, pues si nada más te dicen ¿cuál es la pendiente de la recta que pasa por los puntos? Ya te dicen unas coordenadas y otras. Pues casi siempre eliges que el primero que te mencionan sea el X, bueno, el que le pones los unos y el otro el 2, pero si lo haces al revés vas a llegar al mismo resultado. Entonces tú eliges en qué orden los pones. Otra ecuación importante, vamos a llamar ecuación punto pendiente.
Pues y menos y1 igual a m por x menos x1. Esta ecuación la voy a usar pues justo cuando ya conozca la pendiente. Pues, tengo que m es la pendiente de la recta. Y pues x1y1 es un punto por donde pasa la recta. Este número, la pendiente, ahorita vamos a ver con varios ejemplos pues, cuál es su significado, pero me va a decir la inclinación de la recta. Si la pendiente es positiva, la recta, cuando la recorro de izquierda a derecha, o sea, en este sentido, va a ir hacia arriba. Si la pendiente es negativa, va a ir hacia abajo. Eso ahorita lo vamos a ver así con ejemplos, les decía. Por ahora pues vamos a revisar estas fórmulas. Y bueno, de la recta tengo una ecuación que le voy a llamar ecuación ordinaria. O pendiente ordenada. Esta ecuación va a ser y igual a mx más b. Entonces, esta es la ordinaria de la forma pendiente ordenada. Y bueno, aquí vamos a poner m, otra vez, m siempre es pendiente. Y la b, a este número le voy a llamar ordenada al origen. Entonces, a ver, vamos a ver primero un par de ejemplos de qué es esto de la pendiente y la ordenada al origen, antes de calcular más cosas. Imagínate que tú tienes esta y igual a 3x menos 1. En este caso, la pendiente es 3 y la ordenada al origen es menos 1. Esta recta, como se grafica, es así. El menos 1, o sea, la ordenada al origen, me va a decir a qué altura corta la recta al eje Y. Entonces, acuérdate que aquí está el eje Y y este es el eje X, ¿no? Entonces, como esta recta dice menos 1, su ecuación al final, aquí en el menos 1 tiene que pasar la recta. Entonces, este ya me dice dónde corta. Ahora, la pendiente que es 3, dije que cuando es positiva, la recta va hacia arriba, o sea, se ve así. Si la pendiente es negativa, la recta se va a ver así, hacia abajo. Entonces, esta tiene que ir hacia arriba. Y bueno, ¿qué me dice este 3? Este 3 lo que me dice es, siempre que tú avances una unidad a la derecha, tienes que subir 3. O sea, eso es si tengo que identificar cuál es la gráfica de esto. Entonces, avanzo siempre 1 a la derecha y subo o bajo lo que me diga la pendiente, que en este caso es 3. Entonces subo 3 aquí y llego a este punto. ¿Que a qué altura estaría? Pues como empecé en menos 1, sería 0, 1, 2, o sea, esto está a altura 2. Si vuelvo a hacer eso, o sea, de avanzar 1, pues ahora subiría otros 3 y llegaría a 5. Y la recta pues va a pasar por estos puntos. Y bueno, se extiende hacia ambos lados.
Entonces, así es como se visualiza esta recta. Si hubiera sido menos 3, la pendiente, o sea, menos 3x menos 1, a partir de aquí, sigue cortando en menos 1, ahora tendría que avanzar 1 y bajar 3. Y entonces la recta se vería así. Les voy a poner un ejemplo más de esto. Aquí que no hemos puesto ninguna fórmula. Digamos, si yo tengo y igual a menos 2x más 5, pues esta, como se visualiza, pues es... Aquí tiene que pasar altura 5. Aquí en 5 es donde corta. Y ahora, bueno, este va a quedar una escala más pequeña. Voy a poner este eje más abajo para que no quede tan pequeña esta gráfica. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá tendría algo así. A partir de este punto, pues ahora igual avanzo 1, pero tengo que bajar 2, porque la pendiente es menos 2. Entonces, si tú avanzas 1 y bajas 2, llegas aquí, luego llegarías acá, y así es como se vería esta recta. En ocasiones, pues en los ejercicios de opción múltiple, si tengo que me dan esta ecuación y aparecen 4 gráficas, pues no hay que hacer tanto, solamente, por ejemplo, primero fijarte de tus opciones cuál corta altura 5, ¿no? Entonces las que no, las descartas. De las que te quedan, pues como la pendiente es negativa, te tienes que fijar que la recta vaya hacia abajo. Y muchas veces con eso basta para decir, bueno, para quedarte con una sola opción. Entonces, bueno, nos falta aplicar estas fórmulas ya a casos específicos. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, si tengo que calcular la pendiente nada más, a partir de los 2 puntos por donde pasa, pues lo hago así. Si me piden encontrar la ecuación, depende. Si ya tengo la pendiente y un punto por donde pasa, pues voy a aplicar esta fórmula, que bueno, ahorita lo vamos a hacer. O si tengo nada más 2 puntos por donde pasa, primero calculo la pendiente y luego esa pendiente la utilizo acá, junto con alguno de los puntos. Entonces, bueno, eso vamos a hacerlo ahorita. Entonces, voy a... Si no tienen alguna pregunta de esto de las gráficas, voy a borrar esta de aquí abajo para poner otra ecuación más antes de regresar a los ejercicios. Bueno, otra ecuación importante, aparte de esta ecuación ordinaria, que es la que me da más información, o sea, dónde corta y qué tan inclinada está la recta a partir de la pendiente, también tengo la ecuación general. La ecuación general de una recta, bueno, ecuación general siempre va a estar igualada a 0. O sea, cuando veamos circunferencia, elipse, parábola, hipérbola, siempre nuestra ecuación general va a ser todo de un solo lado e igualado a 0. Esta, pues no me da tanta información directa como la de acá, pero muchas veces, pues esa es la ecuación que tengo que llegar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues pasar todo del mismo lado
Y generalmente hay que quitar también divisiones si es que aparecen. Entonces vamos a pasar a los ejercicios para ir revisando pues una por una de estas fórmulas. Entonces si quieren ahí anotarlas o tomar captura para que... De todas maneras las vamos a anotar cuando las usemos, ¿no? Entonces no son muchas las fórmulas que necesito aquí en el caso de recta. Bueno, este es el primer ejercicio que vamos a revisar. Nos pregunta la pendiente de esta recta. Habíamos puesto una fórmula de pendiente, pero esa fórmula de pendiente era de una recta que pasa por 2 puntos. Aquí no tengo puntos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, tengo dos opciones. Recordar que cuando yo pongo la ecuación así, o sea, con y despejada, esta es la pendiente, ¿no? El número que está multiplicando a x. Entonces, una manera es despejar x. O sea, tengo la ecuación aquí, 4x, perdón, despejar y. Tengo esta ecuación y voy a despejar y. Para llegar a la ecuación ordinaria. Entonces, ¿cómo despejo y? Pues puedo poner 12y igual a menos 4x menos 5, o sea, el 4x y el 5 lo paso del otro lado. Y pues me falta dividir entre 12. Entonces el 12 pasaría dividiendo a todo, nada más que aquí lo que vamos a hacer es poner un 12, digamos, en cada número. O sea, eso es lo mismo a que yo ponga el 12 dividiendo a todo lo que está arriba, nada más que cada uno le voy a poner su 12. Y simplifico esto. Bueno, menos entre más te queda menos, ¿no? 4 entre 12, pues puedes dividir entre 4 la fracción. Arriba sería 1 y abajo 3. O sea, esa sería la simplificación. Entonces, esta de aquí ya es la ecuación ordinaria, o sea, de la forma pendiente ordenada. Y entonces la pendiente, pues es el número que está aquí multiplicando a x. O sea, la pendiente tiene que ser menos un tercio. Entonces, ¿cómo la obtuvimos? Despejando y para llegar a la ecuación ordinaria. Vamos a poner aquí. Bueno, esa es una forma en que puedo hacer este ejercicio. Otra forma, pues, es como agregar una fórmula más a las que tendría que aprenderme. Entonces vamos a poner cómo sería la otra manera. Entonces, esta es una forma de resolverlo. Otra forma es, bueno, la ecuación general que escribimos
es así. A, X más B, Y más C igual a 0. En este caso, pues la A es 4, la B es 12 y la C sería 5, ¿no? Si tengo la ecuación general y quiero obtener quién es la pendiente sería menos A sobre B. O sea, esta es como otra fórmula de pendiente, pero que uso nada más cuando tengo una ecuación general. Entonces, si aplico esta fórmula de menos A sobre B, ¿qué es lo que me quedaría? Pues es menos A, que es 4, y B es 12. Y eso sería menos, pues otra vez si divido entre 4 me queda un tercio. Entonces, si tú tienes una ecuación general, pues recordando este del menos A sobre B, puedes obtener la pendiente también o despejando. Entonces, este pues es más rápido, pero pues te tienes que acordar de la fórmula. Acá solamente pues estás haciendo un despeje que en realidad lo puedes hacer en dos pasos, ¿no? Bueno, o sea, es primero la X y el número lo pasas del lado derecho, divides entre lo que está multiplicando a la y ya esta parte es la que te interesa, que a veces hay que simplificarla, a veces no. En este caso pues sí se simplificó. Esa es la pendiente, el número que está multiplicando a X. ¿Hay preguntas sobre este ejercicio? Siempre va a ser A entre B, ¿verdad? En la ecuación general. Sí, menos A sobre B. Hay que tener presente este signo menos. Pero sí, esa es la manera en que lo calculo siempre cuando tengo ecuación general. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí me pregunta, pues, ¿cuál es la pendiente otra vez, pero de la recta que pasa por estos dos puntos? Entonces, como me están dando dos puntos, aquí sí aplico la otra fórmula, la primera que escribimos. O sea, la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, hay que recordar que arriba van las y's y abajo las x. Entonces vamos a tomar el primer punto como 1 y el segundo como 2. Nuevamente insisto en que no es necesario que tú escribas esto de x1, x2. Con un poco de práctica ya se te queda hacerlo rápido. O sea, restas las y's, ¿no? 16 menos menos 8, o sea, más 8. Y abajo las x, menos 5, menos 9. Entonces aquí nos quedan 24 y menos 14. Entonces más entre menos nos queda negativo. Puedo dividir entre 2 para simplificar. O sea, me quedan 12 séptimos y ya está. Menos 12 séptimos es la pendiente. Aquí, igual que en distancia entre dos puntos, si tú por alguna razón quieres que Q sea el primer punto y P el segundo, pues vas a llegar al mismo resultado. Aquí te va a quedar menos 24 entre más 14 y entonces el signo pues no se va a afectar ni nada. Bueno, eso si solo quiero calcular la pendiente.
Bueno, si no tienen alguna pregunta, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí nuevamente me dan 2 puntos, pero ya me piden la ecuación. Entonces hay que hacer 2 pasos. Primero lo que tengo que hacer, en este caso, es otra vez calcular la pendiente, ¿no? A partir de estos 2 puntos. Entonces vamos a reescribir la fórmula. Primero son las y restadas y abajo las x. Entonces si lo aplico aquí, y es menos 6 menos 3. Abajo es x, o sea, 1 más 2. Porque le cambio el signo, ¿no? O sea, sería 1 menos menos 2. Entonces aquí me queda menos 9 y abajo 3. Y ya si hago la división, pues aquí me va a quedar menos 3. Esa es la pendiente. Entonces mi primer paso es calcular la pendiente. Ya que calculé la pendiente, pues ahora la fórmula que vamos a usar es la de la que llamé pendiente, bueno, punto pendiente, perdón. Bueno, vamos a poner ecuación. Punto pendiente. Entonces en mi paso 1, pues es la pendiente, la que estoy calculando. Esta ecuación de punto pendiente iba así. Y menos y1 igual a m por x menos x1. Aquí, bueno, la pendiente ya sabes que es menos 3. Y tú puedes elegir cuál punto sustituir. Entonces, con el punto que elijas, pues vas a llegar a la misma ecuación. Entonces, por ejemplo, si dejamos tengo aquí que bueno, la pendiente ya dijimos que es menos 3. Y el punto que vamos a tomar en cuenta es el A, menos 2,3. Entonces, este es x1 y y1. La y y la x, las que no tienen índice aquí abajo, o sea, subíndice, no se sustituyen. Esas se van a quedar así. Entonces pongo primero y menos y1, o sea, menos 3. Es igual a la pendiente que encontramos, que es menos 3, por x otra vez se queda así, y es menos x1. Entonces, como es menos menos 2, se convierte en más 2. Ahora, ¿qué hago? Bueno, primero puedo multiplicar, o sea, menos 3 por x, y menos 3 por 2, es menos 6. Y bueno, este menos 3 que está del lado izquierdo hay que pasarlo del lado derecho porque vamos a despejar la y. Y ya por último, pues, sumo estos números, ¿no? Menos 6 y más 3 te va a quedar 3 negativo. Y esta pues ya sería la ecuación. Vamos a poner. Entonces aquí fueron 2 pasos, ¿no? Primero calcular la pendiente con estos 2 puntos. Y esta pendiente sustituirla junto con alguno de los puntos. O sea, si tú lo haces con el 1 menos 6 llegas al mismo resultado al final. Que es primero sustituir, multiplicas y despejas la y, que es pasar este número del lado derecho. Aquí, por ejemplo, en el mismo paso en el que multipliques, que escribes así menos 3x menos 6, este número pues de una vez lo puedes pasar del lado derecho, ¿no? Si te quieres ahorrar un paso. Entonces con esto pues ya tenemos nuestra ecuación. Entonces esta de acá. Entonces aquí pues la idea de
practicarlo, pues es para poder hacerlo rápido, o sea, que no nos quite mucho tiempo del examen. Este tipo de cosas. Pero nuevamente, todos estos ejercicios son los que debemos tener bien. ¿Hay preguntas? Entonces vamos a pasar al siguiente. Sí, dime. Nada más una duda. En el paso 12, en donde dice ecuación punto pendiente, en la fórmula nunca se va a utilizar el otro punto, por ejemplo, el punto B, se podría decir así. Tú puedes elegir el punto que quieras. O sea, nada más hay que sustituir uno porque nada más es x1 y y1. Entonces aquí elegimos sustituir el primero, pero tú puedes elegir sustituir el segundo y llegas al mismo resultado. Ah, Pero ok. nada más es uno de los dos puntos. Ah, ok. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Entonces, por ejemplo, aquí pues pueden verificar después que al sustituir este punto 1,-6 en lugar del que pusimos, pues hacen las operaciones y ven que sí llegan a la misma ecuación. Lo que no se vale pues es mezclar, ¿no? Escoger x de aquí y y de acá o al revés. Bueno, aquí dejamos mucho espacio. Acá nuevamente me están preguntando por ecuación de recta que pasa por dos puntos. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? Que en el anterior, en mis opciones estaban ecuaciones ordinarias, o sea, con y despejado. Y acá lo que me están pidiendo como solución es una ecuación general. Entonces vamos a revisar pues, cómo llegó esta ecuación general. Entonces, primer paso, pues nuevamente, si tengo nada más los puntos, yo tengo que encontrar la pendiente, ¿no? Entonces, bueno, igual y ya se saben esta fórmula o se la aprendieron en este momento, ¿no? Ya la recordaron bien, pero pues ahí está de nuevo. Entonces, en este caso resto 3 menos 1 y abajo va 5 menos 2, ¿no? Entonces me queda 2 tercios. Esto lo voy a dejar así porque si yo lo dividiera, pues me va a quedar punto 666 y eso pues no va a ser exacto. Entonces aquí dejamos así 2 tercios. En general, pues siempre que nos quede fracción, lo tenemos que dejar así. Si acaso, pues hay que simplificar la fracción, ¿no? Entonces, este es mi pendiente. Segundo paso, pues lo de la otra ecuación. Entonces voy a poner aquí ya y menos y1 igual a m por x menos x1. Y entonces, pues aquí nuevamente voy a elegir el primero porque son números más pequeños, ¿no? X1 y y1. Sustituimos. Entonces, y menos y1 que vale 1 igual a pendiente que es 2 tercios por x menos x1 que es menos 2. Aquí si me pidieran ecuación ordinaria en las soluciones, o sea, con la y despejada, yo creo que vamos a hacerlo. Bueno, primero, aquí como quiero llegar a ecuación general, pues lo voy a hacer. Vamos a explicar cómo llego a la ecuación general más rápido. La idea va a ser la siguiente. Si tengo un entero, pues sí lo multiplico directamente y ya. Si tengo una fracción, no me conviene multiplicar porque va a decir 2 tercios de x y en ecuación general, pues casi siempre aparecen nada más enteros. Entonces lo que vamos a hacer es este 3 que está dividiendo del lado derecho, lo vamos a pasar del lado izquierdo multiplicando.
Bueno, déjenme poner este más pequeño para que se alcance a ver la fracción. Ahí está. Entonces, el 3 que está dividiendo lo voy a pasar del lado izquierdo multiplicando. Así, 3 por y menos 1. Y el 2 se va a quedar del lado derecho. Entonces, con eso ya me deshago de la fracción. Y hago las multiplicaciones. Tengo 3y menos 3 igual a 2x menos 4. Y vamos a pasar todo de un solo lado. Porque hay que igualar a 0. Aquí estas son ecuaciones generales. Entonces, imagínate que tú dices, pues lo voy a pasar todo del lado izquierdo. Si lo pasamos del lado izquierdo, pues voy a poner primero la x. Bueno, en el orden que están escritos. Y ahorita los acomodamos. O sea, tienes 3y menos 3. La x pues pasaría negativa. El 4 positivo. Y luego los acomodas, ¿no? Primero iría x. X. Después y. Y haces la operación de menos 3 más 4 es más 1. Todo igual a 0. Y entonces si esto lo buscas en tus opciones, pues no aparece. Casi siempre en esta ecuación general la x te la van a poner positiva. Entonces, ¿cómo le hago para que x sea positivo? Pues multiplico todo por menos 1. O sea, le cambio el signo a todo. Entonces nos va a quedar 2x menos 3y menos 1. Y pues 0 por menos 1 se queda como 0. Y ya con eso, pues ahora sí encuentro la respuesta. 2x menos 3y y menos 1. Entonces, para llegar a ecuación general, pues de esta manera, si tengo fracción, aplico esto de que este 3 o el número que esté dividiendo lo paso del lado izquierdo. Si me hubiera quedado, por ejemplo, pendiente 2 nada más, pues este 3 no estaría, nada más sería y menos 1 igual a 2 por x menos 2. Y multiplico el 2 que es entero. Después de multiplicar, pues ya paso todo del mismo lado. Entonces así es como puedo encontrar la ecuación general. Si me hubieran pedido ecuación ordinaria, ¿qué es lo que haría? Vamos a ponerlo por acá. O sea, imagínate que tú tienes... Así que aquí tú necesitas la ecuación ordinaria. O sea, la de la forma pendiente ordenada. Sustituyes y llegas a lo mismo, ¿no? Y menos 1 igual a 2 tercios por x menos 2. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que quieres despejar y. Entonces aquí sí multiplicaría. Se pondría 2 tercios por x. ¿Y cómo multiplico 2 tercios por menos 2? Pues el 2 de arriba nada más es el que multiplica al menos 2. O sea, esto nos queda como menos 4 tercios. Y ya para despejar y, pongo 2 tercios de x menos 4 tercios más 1. Y entonces tendría que hacer esta operación para ya que me quede un solo número, ¿no? Entonces ese menos 4 tercios más 1, vamos a ponerlo por aquí.
Quería 3 aquí abajo. Cuando multiplicas, perdón, cuando sumas una fracción con un entero, lo puedes pensar así. Pones el 3 abajo, es menos 4 y aquí multiplicas 3 por 1 o 3 por el entero que tengas. Eso sería lo mismo que sucede si tú haces lo que tradicionalmente de poner el 1, pues al final vas a multiplicar el 3 por 1. Entonces, cuando es con un entero, puedes pensarlo así, que se multiplica. Entonces, aquí nos queda menos 1/3. Ya regresando aquí abajo, pues es y igual a 2/3 de x menos 1/3. Esta sería la ecuación ordinaria. Entonces, cuando quiero general, pues como ahí no me aparecen fracciones, por eso primero hago esto de multiplicar el 3 para ya deshacerme de este tipo de operaciones, ¿no? Porque al final ni siquiera me aparece en la solución. Entonces, a ver, aquí se ve todo. ¿Hay alguna pregunta de este ejemplo? ¿O de algo de lo que hemos dicho hasta el momento? No, profesor. Entonces vamos a ver qué dice el siguiente de nuestros ejemplos. Aquí, miren, están ya... Me pregunta sobre la gráfica de la recta cuya ecuación es y igual a 3 medios de x más 3. Entonces, ahorita vemos todas las opciones, pero así rápidamente, para recordar qué es lo que comentamos de esto. Si tengo que identificar cuál es la gráfica de esta recta, vamos a poner aquí... Ay, más bien tengo que ponerlo más a la derecha. Ahí está. Entonces tengo este plano. Y primero, este número, el 3, es el que me dice dónde corta la recta al eje Y, o sea, al vertical. Entonces, como dice 3, significa que tiene que cortar a altura 3. La recta tiene que pasar por aquí. Y luego el 3 medios es un número positivo, o sea, la pendiente es positiva. Y eso lo que significa, pues es que la recta se tiene que ver así hacia arriba. Entonces tiene que pasar por este punto y aparte verse de alguna manera así. Ya si es necesario, pues nos fijamos específicamente en cuánto subo o si es así o menos inclinada o más inclinada. Pero por ahora, esta es la información que me da de inmediato la ecuación, que corta aquí a altura 3 y que va para arriba, o sea, cuando la recorro de izquierda a derecha. Entonces, dentro de mis opciones, vamos a ver estas dos. Estas dos ya las descarto porque cortan altura 2 y yo dije que tenía que cortar altura 3 por este número. Y aparte tiene que ir hacia arriba. Entonces, si veo las otras dos opciones, estas sí cortan altura 3, pero la única que va hacia arriba, o sea, cuando la recorro de izquierda a derecha, es la última. Entonces, con eso, pues ya tendría identificado cuál es la opción correcta. No tengo que ver más, ni sustituir puntos, ni nada por el estilo. Nada más con recordar qué información me da esto que llamamos ordenada al origen, es donde corta, bueno, a qué altura corta la recta al eje Y, y la pendiente que me dice que, como es positivo, va para arriba. Bueno, esto vamos a ponerlo un poquito más abajo.
Entonces, bueno, ahí se alcanzan a ver las 4 gráficas. ¿Hay preguntas sobre este ejemplo? No. Bueno, creo que los siguientes dos también son sobre identificar la gráfica de una recta, nada más que me dan otro tipo de ecuación. Por ejemplo, aquí me dice la gráfica de la recta con ecuación. Esta es ecuación general, la pasada era lo de la forma pendiente ordenada. Entonces, a partir de la ecuación general, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a escribirla aquí. La ecuación general que me están dando es 2x menos 3y menos 6 igual a 0. Entonces tengo esta ecuación general y con eso quiero identificar de manera rápida cómo se ve la recta. Voy a hacer una pequeña tabla ahora sí, pero muy sencilla. Vamos a poner aquí x y y. Y entonces me voy a fijar primero en qué pasa si x es igual a 0. Entonces, si yo pongo x igual a 0, esta parte de aquí ya va a desaparecer porque es 2 por 0, 0. Entonces, si x es igual a 0, la ecuación que me queda nada más es menos 3y menos 6 igual a 0. Y a partir de esta ecuación, pues yo puedo despejar y para saber cuál es su valor, ¿no? Ay, entonces, ¿cómo hago el despeje de y? Pues paso el 6 y divido entre menos 3. O sea, aquí me queda que y tiene que ser menos 2. Entonces, eso lo vamos a anotar aquí. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con la y. O sea, la y la vuelvo, bueno, la pongo como 0. Entonces, si y es 0, en la ecuación que tengo aquí arriba, ahora quito la y. Entonces, ¿qué me queda? Pues 2x menos 6 igual a 0. Nuevamente hago el despeje. Entonces aquí te quedaría que x es igual a 3. Aquí estamos escribiendo muchísimos pasos. Okay. El despeje deberías hacerlo más rápido, pero bueno, ya tenemos estos dos. ¿Qué es lo que me dice esto? Pues que la recta tiene que cortar al eje X en 3 y al eje Y en menos 2. O sea, antes de ver ahí las opciones que tengo, yo mismo puedo graficarla así, ya nada más con esta tablita que pusimos. Entonces, vamos a ponerla aquí y ahorita la recorremos hacia abajo. Entonces dije, a X lo corta en 3. Entonces por aquí en 3 tiene que pasar la recta. Y a Y lo corta en menos 2. Por acá. Y entonces con esos dos puntos, pues la recta se tiene que ver así. Entonces esto vamos a ponerlo aquí abajo. Y entonces, bueno, ya de mis soluciones, pues nada más busco esa, ¿no? La que a X, en X corta en 3. Aquí no. Este sí, pero está arriba en 2. Y la última, pues es la que me aparece así, en 3 y en menos 2.
O sea, sería esta opción. Entonces vamos a repasar qué fue lo que se hizo aquí. Me dan la ecuación general y entonces lo que estoy haciendo es, primero pongo x igual a 0, significa que esta parte va a desaparecer. Y nada más me queda menos 3y menos 6 igual a 0. Y de ahí despejo y. Me queda y igual a menos 2. Y entonces este menos 2 tiene que ser la altura a la que la recta corta al eje y. Y hago lo mismo ahora con y, lo pongo como 0. Entonces quito la parte que tiene y, porque va a ser menos 3 por 0. Y despejo x de lo que me quedó. Y eso me va a decir en qué punto corta al eje x. Entonces con estos dos que yo ya tenga, es suficiente para identificar cuál es la recta. Entonces, igual vamos a intentar que se vean todas. Y está. Les repito, el archivo pues se los voy a mandar. ¿Hay alguna pregunta? Entonces hasta ahora hemos identificado la gráfica a partir de la ecuación general con este método, que lo que estamos calculando son las intersecciones con los ejes. Voy a ponerlo ahí. Entonces estas son intersecciones Esto también lo podrías hacer con una ecuación ordinaria, o sea, poner x igual a 0 y entonces quitar lo que tenga x y despejar y al revés. Pero la ecuación ordinaria pues te da más información ya desde el principio, entonces no es tan necesario hacerlo. Por ejemplo, la ecuación ordinaria, ya desde el inicio sé nada más por este 3 que está aquí, que al eje y lo corta altura 3. Pero justo si yo pongo x igual a 0, este término desaparecería y me queda y igual a 3. O sea, la misma información que me da esto directamente, lo podría sacar con la tabla que hicimos antes. Bueno, aquí abajo. Bueno, hay otro tipo de ecuación a partir de la cual también puedo reconocer cuál es la gráfica de la recta. O sea, cómo se ve la recta ahí en el plano, que es el siguiente ejemplo. Sí, aquí me dice, bueno, déjenme separarlo un poco nada más. Ahí está. ¿Cuál es la gráfica de la recta con ecuación? Te dan esta. Bueno, esta ecuación se llama ecuación simétrica. Para la ecuación simétrica, bueno, la forma que tiene es así. X entre un número, Y entre un número igual a 1. Siempre igualado a 1 cuando es simétrica. Y entonces, esta ecuación simétrica directamente ya me dice cuáles son las intersecciones con los ejes. Aquí lo que significa esto es que va a intersecar al eje A, perdón, al eje X en A. Y al eje Y en B.
Luego por ahí dicen intersecta, pero eso está mal dicho. Intersectar no existe, más bien se dice intersecar. Si no me creen, ahí luego lo buscan en el diccionario. Pero entonces estas intersecciones, o sea, donde interseca a cada eje, son los números que están aquí abajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si en automático ya sé cómo se ve la recta. En el eje X va a cortar altura 4 y en el eje Y va a estar en -3. Entonces se va a ver algo así. Bueno, de hecho el -3 tendría que estar como más cercano al origen. Entonces algo así se va a ver la recta. Entonces, si es ecuación simétrica, pues de inmediato ya nada más busco eso. De hecho, es la primera opción aquí. Al eje X lo corto en 4 y al eje Y en -3. Las demás opciones, pues lo único que pasa es que te dan otras intersecciones, 3 y -4. O sea, por ejemplo, esta, si ponemos ecuación simétrica, tendría que ser así. X entre -4, Y sobre 3 igual a 1. Esta sería la ecuación simétrica. O esta de acá, pues los dos son positivos, o sea, sería X sobre 4 y Y sobre 3. Y así con cada una. Entonces, a partir de ecuación simétrica, pues todo es muy rápido. ¿Preguntas de esta forma, de este ejemplo? No. Entonces, podemos identificar la gráfica pues a partir de cualquiera de estas tres formas. Ecuación simétrica, ecuación general y ecuación ordinaria. Bueno, vamos a regresar a las fórmulas. Aquí me dice, ¿cuál de las siguientes rectas es paralela? Bueno, paralela no hemos hablado de eso. Vamos a ponerlo aquí arriba. Aquí ya tenemos dos rectas. Las rectas paralelas lo que van a cumplir es que tienen la misma pendiente. Digamos, tienes una pendiente 1 y pendiente 2. Tiene que ser la misma. Y las otras rectas importantes pues son las perpendiculares. Las rectas perpendiculares lo que tienen que cumplir es que M1 por M2, cuando multiplicas estas pendientes te dan como resultado -1 o una pendiente es -1 entre la otra, ¿no? Si paso dividiendo la M1. Aquí más que pensar en estas fórmulas, pues lo puedes calcular así directo. Si ya tienes una pendiente, ¿cuál es la pendiente de una recta perpendicular? Vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, más que insertar espacio, vamos a poner esto más arriba. Digamos, si tú tienes que una pendiente es 3, la de la perpendicular la vamos a anotar así. Le voy a poner M y aquí el símbolo de perpendicular, que es pues, como una T al revés, ¿no? Lo que indica pues es justo que hay ángulo de 90 grados. Así es como la denotamos. Y bueno, paralelas, pues pones ahí dos líneas. Las puedes poner así, o a veces se llegan a poner así.
pero pues eso indica que son paralelas, ¿no? Eso nada más es como notación. Pero de rectas perpendiculares te decía, si tienes que una recta tiene pendiente 3, para poner la pendiente de una recta perpendicular, tienes que cambiarle el signo. O sea, este va a ser menos. Y esto de 1 entre M1, bueno, aquí te va a quedar menos 1/3, ¿no? ¿Qué pasa si es fracción? Pues imagínate que esto dice 4/5. Igual, le cambio el signo. Y eso de 1 entre esto es como invertir la fracción. O sea, cambio el signo e invierto. Igual, si fuera negativa, aquí dice menos 8/3, pues perpendicular me va a quedar con pendiente 3/8, perdón. Positivo, porque le cambié el signo. Entonces, así directamente puedes encontrar la pendiente de una recta perpendicular. Si es paralela, pues tiene la misma, o sea, no hay que cambiar nada, ni signo, ni número, ¿no? Entonces, esto lo vamos a estar usando en los siguientes problemas. Nada más antes de revisar estos problemas, vamos a visualizar aquí un poco. Voy a poner una recta. Vamos, y igual a 2x menos 4. Ahí está. Entonces, lo que les decía es que si yo la tuviera que graficar o encontrar la gráfica a partir de esto, pues el menos 4 me dice dónde corta el eje Y. O sea, si aquí le cambio el número, vamos a poner, digamos, otra ecuación. Nada más cambiando el menos 4 por más 1, digamos. Pues entonces esta nueva recta va a cortar en 1 positivo. Esta es la B, la que me dice dónde corta al eje Y. Y la pendiente 2 ya me dice que va para arriba. ¿Qué tan para arriba? Pues dijimos, avanzas 1 y subes 2. Si vuelves a avanzar 1, tienes que volver a subir 2 y así va la recta, ¿no? Si yo le pusiera aquí en lugar de 2, 3, pues va a estar más inclinada porque ahora si avanzo 1 tengo que subir hasta acá. Voy a ponerle ahí 3. 3x, ¿no? Y aquí, por ejemplo, como ya no tienen la misma pendiente, ya no son paralelas. Si a la de arriba le pongo 3, ahora sí, son paralelas, ¿no? Entonces, paralelas tienen la misma pendiente. Si quiero que sean perpendiculares, pues aquí en lugar de 3 debería tener menos 1/3, ¿no? Vamos a poner menos 1/3 de x. Y ahí está. Estas ya se volvieron perpendiculares porque sus pendientes cumplen esta condición de que multiplicadas te dan menos 1. La roja, como tiene pendiente negativa, va para abajo y corta aquí en menos 4. La azul, pues pasa aquí en 1 positivo, pero va para arriba. O sea, lo que estábamos comentando. Entonces, ahora sí, vamos a regresar a los ejercicios. Bueno, esto lo estamos haciendo aquí en Desmos. Lo puedes buscar así directamente en la página, ¿no? Y esto te lo digo, por ejemplo, para que en todo lo que hagamos de geometría analítica, pues puedes graficar así lo que vayas haciendo y te ayuda pues a visualizar las cosas o a comprobar tus resultados, ¿no? Si realmente está bien a lo que llegas o no. Incluido lo siguiente de circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Entonces regresamos aquí a los ejercicios. Aquí me dice, ¿cuál de las siguientes rectas es paralela a la recta tal? Entonces, para que sea paralela, dijimos,
tiene que ser misma pendiente. Entonces, ¿cómo puedo calcular la pendiente de esta recta? Teníamos dos formas, ¿no? Haciendo el despeje de la y o con la fórmula de menos a sobre b. Si aplico lo de la fórmula de menos a sobre b, pues aquí me quedaría menos a es menos 5. Recuerden que esto es ax más by más c. B sería 6. Y entonces como tienes menos y menos 5, se vuelve 5 positivo. Entonces la pendiente de esta recta es 5 sextos. Pues, ¿qué tengo que hacer para que identificar una paralela? Pues que tenga también pendiente 5 sextos. Entonces nada más aquí ya identifico esto y esta sería la solución. Nada más a partir de la pendiente. La otra forma que les decía, si no me quiero aprender esta fórmula o no me gustó, quién sabe, es despejando y, que tampoco es que me vaya a tardar demasiado en eso. Entonces, si despejo y, voy a ponerlo aquí, pongo primero así 6x igual a 6y, 5x menos 7, porque esto lo estoy cambiando de signo, y luego el 6 lo divido. O sea, me queda 5 sextos menos 7 sextos. Y entonces ya la pendiente pues es esta. Entonces también es bastante rápido. Aquí pues el problema es que te vayas a confundir y pongas menos b entre a o te equivoques con el signo. Pero pues con la que tú te sientas más cómodo pues es la que puedes utilizar. Entonces este tipo de problemas pues es muy rápido. Y de igual forma me pueden preguntar pues por una recta perpendicular, que ahorita pues vamos a ver algún ejemplo. ¿Alguna pregunta que tengan? Pasamos al siguiente. Vamos a ver qué dice el siguiente ejercicio. Aquí me pregunta, ¿cuál de las siguientes rectas es perpendicular? Bueno, vamos a aplicar otra vez lo de menos a sobre b para encontrar la pendiente. Entonces, aquí nos quedaría m igual a menos 1 entre 4. Esa es la pendiente de la recta que me están dando aquí. Pero quiero perpendicular. Entonces, lo que dijimos, pues es, le cambio el signo. Ay, esperen, disculpen ustedes, se puso esta línea. Pues no sé por qué no se borra la línea. Vamos a tener que vamos a borrarla así, ya, ahí está. Quién sabe qué pasó, pero espero que no se hayan mareado mucho con eso. Entonces ahora sí, a ver. La pendiente de la perpendicular, cambio el signo, entonces se va a volver positivo. Y volteo la fracción. Pero pues como es 4 entre 1, pues va a ser 4. Entonces nada más identifico cuál tiene pendiente 4. Que es esta. Entonces esta es la solución para una recta perpendicular. Si aquí me hubieran preguntado paralela, pues la respuesta sería la tercera, ¿no? Menos la que tiene menos un cuarto.
Entonces vamos a ver qué dice el siguiente. Bueno, me dice la ecuación de la recta que pasa por el punto 2, 0 y es paralela a otra recta es. Bueno, ya me están diciendo un punto por donde pasa la recta, ¿no? Este punto, pues, como es el único que me dan, es, digamos, tu x1, y1. ¿Y qué otra cosa necesitas para encontrar la ecuación de una recta? Pues la pendiente. Pero la pendiente, pues la vas a sacar de lo que te dice aquí. Dice es paralela. Entonces, para esta recta, pendiente va de nuevo menos a sobre b, ¿no? Para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, a es 1 en este caso y b es 3. O sea, la pendiente es menos 1/3. O sea, de tus soluciones nada más puede ser la primera o la tercera. Pero ya para terminar, pues de encontrar cuál es la ecuación correcta, pues acuérdate que la fórmula que tienes que utilizar ya para la pendiente y un punto es esta. Entonces aquí pondrías y menos 0 igual a menos 1/3 por x menos 2. Entonces del lado derecho, perdón, del lado izquierdo te queda y nada más. Y sería menos 1/3 por x. Y aquí acuérdate que el entero nada más se multiplica por el de arriba. Bueno, va a ser menos por menos es más. 2/3. O sea, mi solución es la tercera. Entonces aquí la información que tengo, digamos, es un punto y la pendiente, por eso es que estoy usando esta ecuación, la de punto pendiente. La pendiente pues no es que me la estén dando explícitamente, pero pues la calculo rápido a partir de que te dice que es paralela, ¿no? Igual pues un problema puede decir que pasa por tal punto y es perpendicular. Entonces calculas la pendiente de la perpendicular y ya aplicas la misma fórmula. Entonces seguramente un ejercicio así pues va a ser el siguiente. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entonces aquí me dice justo, pasa por cierto punto y ahora es perpendicular, ¿no? Entonces el punto pues lo vamos a usar, vamos a escribirlo por acá. Entonces, el punto por donde pasa es 1, menos 2, este es x1, y1. Y calculo primero la pendiente de la recta que está aquí. Entonces, a es 2 y b es menos 3. Tengo este menos de la fórmula y otro menos del 3. Entonces, aquí, digamos, tú te puedes fijar en todos los signos menos que tengas, así como cuando multiplicabas, que te decía, los signos más no los tomes en cuenta. Aquí como tienes dos menos, pues menos y menos es más. Entonces esto me va a quedar 2/3. Esa es la pendiente de esa recta, pero te está diciendo que es perpendicular. Y entonces, Serían como 3 es medios, perpendicular, ¿no? Perdón. es 3 medios, pero negativo, porque recuerden que hay que cambiarle el signo, ¿no? Entonces cambio signo e invierto la fracción. Entonces esta es la
pendiente que tengo que usar aquí. Ya que tengo esta pendiente, pues utilizo también el punto que me habían dado, que es el 1, menos 2. Entonces voy a reescribir la ecuación de siempre. O sea, la de punto pendiente. Y ya sustituyo todo, ¿no? Entonces sería y menos 2, o sea, te queda más 2, igual a menos 3 medios, x menos 1. Entonces, aquí nuevamente podría pasar que te den ecuación general y entonces ahí lo que haríamos es el 2 lo pasas multiplicando y el menos 3, o sea, el signo se lo vas a dejar al número de arriba, lo multiplicas con lo de la derecha. Aquí como es ecuación ordinaria a la que quieres llegar, no hacemos eso, sino se multiplica directamente. Entonces, menos 3 medios por x y menos 3 medios por menos 1, pues te va a quedar más 3 medios. Entonces ya finalmente menos 3 medios por x más 3 medios y menos 2. Entonces la operación que les decía que puedes hacer aquí, o sea, si tú escribes esto, es pones el 2 abajo, el 3 igual se queda y aquí multiplicas 2 por 2. Te queda menos 1 medio. Y esta ya es la ecuación, la última. Entonces lo único adicional que se está haciendo, pues es si es paralela, te quedas con esta pendiente de 2/3 y es la que sustituís aquí. Si es perpendicular, primero tienes que hacer esto de cambiarle el signo e invertirlo. Entonces vamos a ver lo que les comentaba de si aquí tuviera que llegar a ecuación general, ¿qué hubiera hecho en esta parte? ¿No? Entonces nada más lo vamos a poner aquí. Sí. ¿Qué es lo que haría? Bueno, voy a escribir esta parte. Y más 2 igual a menos 3 medios por x menos 1. Entonces aquí el 2 sin signo, o sea, como positivo, es el que paso del otro lado. Que lo puedes multiplicar directamente, pero acuérdense los pasos, yo no me los estoy saltando, pero sí se los recomiendo que todos los pasos que ustedes se puedan saltar lo hagan. Entonces aquí nos queda más 3 y pasas todo del lado izquierdo. Entonces sería 3x más 2y y te va a quedar 4 menos 3, o sea, al final va a ser más 1. Eso sería si necesitas llegar a ecuación general. Hasta aquí se había trabado esto, pero 3x más 2y más 1, dijimos igual a 0. Y esa sería tu ecuación general. En este caso, como es ordinaria, pues más bien lo tuvimos que hacer así, multiplicando todo. ¿Tienen alguna pregunta?
No. Entonces, si se dan cuenta, estamos utilizando las mismas fórmulas todo el tiempo, ¿eh? Nada más es identificar bien, pues, cuál es la información que me dan. O sea, si yo quiero obtener la ecuación de recta, una de dos. O tengo dos puntos por donde pasa y ahí hago dos pasos, que primero es calcular la pendiente y luego sustituir en esta fórmula ya la pendiente y escojo alguno de los dos puntos. Dijimos, puedes escoger cualquiera de los dos. Y ya dependiendo de si quieres general, pues puedes hacer esto de, en caso de que haya fracción, pasas multiplicando este número. Si quieres ordinaria, pues lo haces así, directo. Y la otra posibilidad, pues es que nada más te den un punto y en ese caso, pues te tienen que decir algún dato relacionado con la pendiente, ya sea que tengas la pendiente directamente o que te mencionen es paralela a esta recta, es perpendicular a esta recta. Y bueno, este último problema no nos habla de ecuación de una recta, bueno, no se parece a los anteriores, sino que me están pidiendo la distancia de un punto a una recta. Entonces vamos a escribir aquí la fórmula. Vamos a dejarlo de color azul. Si no va a resaltar mucho ahí. Entonces, distancia de un punto. Este punto, pues otra vez, digamos, es x1, y1 a una recta L. Y esta L tenemos la ecuación general. Entonces, para aplicar esta fórmula tienes que pasar todo del mismo lado en caso de que no esté, para que sí sea igualado a 0 y puedas aplicar como ecuación general. La manera en que calculas esta distancia, bueno, la fórmula tal vez se vea un poco fea, pero bastante sencilla de aplicar. Dice AX1 más BY1 más C entre raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. A ver, primero, ¿qué significa esto de acá? Estas líneas son de valor absoluto. Vamos a ponerlo por acá. Valor absoluto, esas son estas dos líneas. Valor absoluto de un número positivo se queda igual. Si el número es negativo, pues el valor absoluto lo único que hace es que lo tienes que considerar positivo. Si es 0, pues se va a quedar como 0. O sea, el valor absoluto pues te vuelve el número positivo, sea el que sea. Entonces la única razón de poner esto es que el resultado siempre es positivo. A ver, vamos a intentar hacer con esta fórmula pues lo que me están pidiendo aquí. Esto de AX1 más BY1, pues es que tengo que sustituir el punto en la ecuación de la recta. O sea, distancia es, vamos a poner la línea. Arriba pongo estas líneas, hasta puedes como
no escribirla si quieres, bueno, si es que te confunden, nada más hay que recordar que el resultado lo vas a poner positivo. Pero a ver si las ponemos. Es aquí en esta ecuación sustituyo, o sea, pongo 4, x vale 1, menos y, o sea, menos el menos 3, que aquí sí lo voy a poner, que de todas maneras hay que hacer otras operaciones, menos 11. Entonces de la ecuación que yo tenía aquí de la recta, estoy poniendo la x y la y. Y abajo es raíz cuadrada de a cuadrada, o sea, 4 al cuadrado, porque ese es el coeficiente de la x, más, pues b en este caso es menos 1, vamos a poner aquí. ¿Mm? Es el coeficiente de la y, si nada más dice menos y, pues es menos 1. Así me queda la sustitución. Y entonces, bueno, vamos a ponerlo mejor abajo. En la parte de abajo, ¿qué te queda? Pues es 4 al cuadrado es 16 y menos 1 al cuadrado es 1. Te va a quedar raíz de 17. ¿Mm? Arriba, pues haces la operación, es 4 más 3 menos 11. Y es valor absoluto de todo esto. Entonces 4 más 3 es 7, menos 11 es menos 4. Y entonces el resultado dijimos que siempre va positivo. O sea, esa es la única razón por la cual estoy poniendo esto en la fórmula. O sea, quiere decir que me va a quedar 4 entre raíz de 17. Entonces, en la parte de arriba sustituyo el punto tal cual. Nada más recordando que el resultado lo tengo que dejar positivo al final. Aquí cuidado que no es que todo lo vuelva positivo desde el principio. Hago la operación normal de todo esto de adentro y ya el resultado final es lo que se queda con signo positivo. Que si todo lo volviera positivo desde el principio, pues me quedaría 4 más 3 más 11. Y eso no es lo que dice aquí, ¿no? Abajo es raíz cuadrada de 4 al cuadrado y menos 1 al cuadrado. Entonces, en este caso, pues la respuesta ya me aparece aquí. En ocasiones, pues no va a aparecer de esta forma si hay una raíz dividiendo. Si hay una raíz dividiendo, igual que en alguna otra ocasión, dijimos que se puede racionalizar. Entonces, vamos a poner aquí, en caso de que no aparezca esto, para racionalizar el denominador, lo que haces es multiplicar por la misma raíz arriba y abajo. Y entonces en la parte de arriba te queda 4 por raíz de 17. Y abajo, como estás multiplicando raíz por raíz, o sea que es la misma, se va a cancelar. Que te va a quedar raíz de 17 al cuadrado. Y esta sería pues la otra posible solución. O sea, si no me aparece así, tendría que ser esta. Entonces esta es la distancia de un punto a una recta, que vamos a colocar aquí nuestra fórmula. ¿Tienen alguna pregunta? No.
Bueno, este era el último ejercicio. De esto de distancia de un punto a una recta, pues yo creo que vamos a poner un segundo ejemplo para tenerlo más claro cómo se está aplicando esto. Entonces aquí abajo vamos a poner, sí, calcular la distancia del punto -5,1 a la recta (2x menos 3y más 8 igual a 0). Y entonces, para la fórmula, pues en lugar de escribir la fórmula, vamos a recordar qué es lo que dice. En la parte de abajo es lo de a cuadrada más b cuadrada, o sea, el 2 al cuadrado más el menos 3 al cuadrado. En la parte de arriba tengo que sustituir. Entonces pongo 2 por menos 5 menos 3 por 1 y todo más 8. Entonces, bueno, voy a poner esto, valor absoluto. Entonces hago la operación arriba, ¿no? Queda menos 10, menos 3 más 8, que ese resultado va a ser menos 13 más 8, menos 5. Y como se tiene que quedar positivo, pues al final es 5. Eso es en la parte de arriba. Y abajo, pues me va a quedar 2 al cuadrado 4 y 3 al cuadrado 9. Cualquier número que yo eleve al cuadrado, pues me va a quedar positivo, porque aquí estoy multiplicando menos por menos más. Bueno, ahorita hacemos un comentario de esto de los cuadrados. Entonces me va a quedar raíz de 13. Y pues al final quedaría 5 sobre raíz de 13. Entonces esta es una posible solución. O la otra, pues es, si yo multiplico por raíz de 13 arriba y abajo, arriba me queda 5 raíz de 13 y abajo 13, ¿no? Que la raíz dijimos que desaparece, que estoy multiplicando por sí misma. Entonces así estaría calculando la distancia de este punto a la recta. Cuando haces esto de racionalizar el denominador, pues hay que fijarse en si estos números, los que ya quedaron sin raíz, se pueden simplificar. O sea, por ejemplo, si aquí me hubiera quedado 5 entre 10, pues divido entre 5 arriba y abajo. Entonces yo, para no confundirnos, voy a poner otro número. Esta es esta parte. Ahí divido entre 5 y entonces arriba el 5 ya desaparece. Y abajo sería 2, ¿no? Estoy dividiendo entre 5. Y el comentario que les iba a hacer de lo de los cuadrados, pues es, en estas fórmulas, siempre que eleve al cuadrado, pues me va a quedar positivo, igual en distancia entre dos puntos, cuando yo elevo lo que está aquí, porque cuando aplico la fórmula, pues está un paréntesis elevado al cuadrado. En el caso de aquí, que dice A y B, bueno, aquí no hay paréntesis, pero el número cuando lo escriba sí lo tengo que poner. Si es negativo, entre paréntesis. El positivo, pues es opcional. O sea, aquí puedes poner 4 así o con los paréntesis. Pero el negativo sí se escribe así con paréntesis. ¿Cuál es la razón? Pues en una operación, si a ti te ponen, digamos ya fuera de esto,
digamos, de los primeros temas, ¿no? Que hay que calcular ahí ciertas operaciones. Este menos 3 al cuadrado, pues significa que tienes que multiplicar menos 3 por menos 3. Y pues es menos por menos, que es más. Entonces aquí menos 3 al cuadrado con paréntesis te queda 9. Y si no tiene paréntesis, este menos no afecta al cuadrado, es decir, está el signo menos y tú elevas 3 al cuadrado es 9. Entonces, si no hay paréntesis, este menos se queda, aunque esté elevado al cuadrado, porque nada más estás elevando el 3 y el signo está aparte, digamos. Y aquí, como estás elevando también el signo, se vuelve positivo. Entonces, en el caso de nuestras fórmulas aquí en geometría analítica, siempre se va a elevar con todo y signo, es decir, siempre que haya cuadrado, se va a volver positivo. ¿Hay preguntas?